En esta entrevista hablamos con el señor Francisco Núñez del Arco Proaño, historiador y pensador hispanoamericano. La primera vez que nos visita al canal y qué placer fue hablar con este caballero. Ya nosotros nos conocíamos de antemano y por fin lo pude traer al canal para charlar. Hablamos de todo un poco acerca de la tradición con T mayúscula y sus increíbles repercusiones en el mundo humano, las cuales se pueden extender hasta la práctica de la astrología. Esperemos que esta sea la primera visita del señor Núñez del Arco Proaño, de muchas por venir. Disfruten. Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hoy tenemos un video muy especial, hoy tenemos una entrevista diferente. Hoy con nosotros nos acompaña el pensador, escritor e historiador y también personalidad del internet, el señor Francisco Núñez del Arco Proaño. Caballero, desde Quito, Ecuador. Saludos, De bienvenido. Quito. Saludos, Fernando. Encantado de estar contigo. Me fascina conversar contigo y ahora me siento honrado que me quieras entrevistar para tu canal. Bueno, la primera vez que hacemos una entrevista, pero no es la primera vez que hablamos. Y de hecho, yo he querido hacer esta entrevista hace mucho tiempo, ¿verdad? Encuentro de Bueno. mentes. Encantado. Cuando gustes le hacemos. Bueno, Francisco, te traje hoy porque yo quiero hablar respecto a algunos temas que yo he mencionado en mis videos, que he mencionado en mis explicaciones astrológicas, que son muy importantes para mí filosóficamente porque yo antes de llegar a ser astrólogo, yo pasé por un proceso, digamos, de programación, ¿verdad? Claro. Un proceso como de una década de yo pensar unas cosas y después empecé con otras cosas, ¿verdad? La idea de, pues, la tradición, la modernidad, el mundo que nos rodea y las cosas que valen la pena y todas las cosas que, pues, que no valen tanto la pena, Claro. ¿verdad? Ajá. ¿Y tu música? Acá en Ecuador me he topado con alguna gente que te ubica por la banda, por los niños de Estelares. Y les digo, pero yo soy amigo de Fernando. Me dicen, no, en serio, no puede ser. En Bueno, serio lo conozco. a mí me dicen, tú eres amigo de Francisco, ese está loco. No se equivocan. Yo creo que tampoco se equivoquen conmigo, pero, mano, o sea, qué bueno que tenemos esta conversación porque, soy honesto, personas me han dicho que desde hace algún tiempo que deberíamos encontrarnos y hablar y creo que en algún momento te propuso hacer algo, pero no se concretizó. Y pues por fin estamos aquí y este video es para hablar de filosofía, de historia y de ideas en sí, ¿verdad? Pero primero que nada, tú sabes, cuando te pregunté cómo querías que te presentara, me dijiste unas cosas, pero ¿cómo tú te ves a ti mismo? ¿Cómo tú te ves en tu desenvolvimiento profesional, en tu desenvolvimiento en el internet, en tu desenvolvimiento como figura hispanoamericana que eres en el mundo cibernético de ahora, de principios del siglo XXI? ¿Cómo tú te describirías a ti mismo para la gente de mi canal que no te conoce? Bueno, gracias, Fernando. O sea, yo soy una persona que me encanta definirme como alguien que está en permanente búsqueda y conocimiento de sí mismo. Claro. O sea, pienso que esa es la mejor definición que podría dar respecto a mí. Y todo lo que he desarrollado, mi labor como historiador, como investigador, como revisionista, como alguien me comentó, como en esta tarea de abrir la conciencia desde el ámbito de la historia y del revisionismo histórico, es producto de esas inquietudes personales de tratar de entenderme y descubrirme y saber quién soy. Entonces, todo esto se ha derivado, mi pensamiento, mis libros, los videos, las entrevistas, todo lo que ha pasado. Bueno, y aparte, o sea, esto por internet, pero en el campo, eh, digamos, no tan virtual, en mi país, yo he ocupado puestos en instituciones, soy, en fin, fui presidente de una institución, soy miembro de otras a nivel histórico, y en todo el resultado de esa inquietud permanente de descubrirme, saber quién soy. ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Francisco como individuo? ¿Quién es Francisco en su legado histórico y cultural? ¿Y quién es también Francisco más allá de mi individualidad y de mi personalidad? Porque, bueno, yo sé que eso puedo comentar contigo y con la gente que ve este canal porque entienden de temas que están más allá de lo pragmático.
Entonces, yo desde niño tenía un gran, no sé si llamarlo problema, pero bueno, sí, problema puede ser la palabra, una gran cuestión espiritual interna y resuelta, que yo me sentía que no era parte del medio en el que vivía, ni siquiera del planeta, en fin, y a partir de eso empecé a investigar, a saber qué es esto, qué es la vida, y qué es esta cosa con cuerpo, carne y ojos y lengua que se dice llama Francisco. Yo sé que es un poco raro escuchar a otra gente eso, pero créeme que yo no me identificaba muchas veces con mi cuerpo. O sea, yo te entiendo completamente porque esa también es mi historia. O sea, de cómo uno entra a este mundo y entonces no se siente parte de él o por lo menos no se siente parte de las tendencias mayoritarias y entonces uno entra en una búsqueda constante de saber el porqué de esto, el porqué de aquello, el porqué de nuestra situación actual desde un punto de vista sociohistórico, económico, ¿verdad? Claro, porque nosotros somos hombres de ciencias sociales, ¿verdad? De humanidades, quizás un hombre más técnico, más científico lo vería desde un punto de vista biológico, químico, pero lo estamos viendo desde el punto de vista de relaciones humanas. Y sin duda alguna, Así es. yo creo que nuestra relación parte de ese punto en común, ¿verdad? De nosotros somos meros buscadores de la verdad, o por lo menos olfateamos tras ella, aunque no la encontremos nunca. Y, y, Así es. y yo estuve ahí, y yo estoy ahí, y eso fue lo que a mí me trajo a la astrología. Y muchas personas que entran al campo de la astrología empiezan ahí o terminan ahí o sencillamente son personas que quieren conocerse a sí mismos porque hasta cierto punto al nosotros conocemos lo que nos rodea, porque hasta cierto punto lo que nos rodea es una proyección de nosotros mismos, hasta cierto punto, obviamente. Pero obviamente esto trae sus repercusiones, ¿verdad? Tú y yo conocemos las repercusiones Claro. de personas como nosotros que tratamos de pensar libremente o que cuestionamos asuntos monolíticos que a algunas personas pues no les gusta que los cuestionen, ¿verdad? Y vamos a empezar desde el principio, ¿verdad? Yo te traje aquí precisamente para hablar respecto al mundo de la tradición, ¿verdad? Para aquellos que no sepan, ¿verdad? Y hay muchas personas que no sepan, porque las personas dicen tradición y piensan, ah, pues eso es cuando nos vestimos y bailamos en Navidad o en alguna fiesta, ¿sabes? O la tradición de ir a, tú sabes, y comer en Navidad o el Día de Acción de Gracia o el Día de la Independencia, lo que sea, tú sabes. Pero más allá de esa tradición básica, burda, que es lo que hoy en día pues el status quo fomenta, el baile, el vestido, entonces más allá de eso básico, ¿qué es la tradición para aquellos que no sepan en términos sencillos o por lo menos intentarlo, ¿verdad? Pero olvídate, como tú quieras, ¿qué es la tradición hasta cierto punto en tu opinión? Muy bien. Bueno, en relación al conocimiento de sí mismo, antes de responder a la pregunta, Sí, Nietzsche señor. decía que parte del conocimiento propio, eso yo lo entendí con los años, es conocer todas las cosas alrededor nuestro, porque cuando conoces las cosas alrededor nuestro, también te conoces a ti. Entonces, esta tarea de conocer la historia es parte de eso, por cierto. Y en relación a las tradiciones, claro, una cosa es la tradición con T mayúscula, que es la pregunta que me acabas de hacer, y está la tradición o tradiciones con T minúscula, que más que tradición, inclusive hoy en día es un costumbrismo, es un tema de mantener costumbres y demás, y que bueno. Pero ¿qué es la tradición? O sea, si estudias todos los autores clásicos del estudio del metafísico, esotérico, del origen, de las prácticas y las creencias humanas, y también desde nuestra propia lógica y razonamiento, la tradición ese vínculo, esa unión, esa ligazón con el principio único, con el principio, con la verdad, con el principio generador del universo. No me gusta la palabra creador porque me parece que hoy en día está muy desvirtuada y manipulada, pero sí con ese principio generador La de fuente. todo, la fuente de todo, como, bueno, o sea, Dios es la palabra que más se utiliza en el mundo occidental, pero Dios también lamentablemente se le confunde en un sentido teísta, personalista, quizás sea la palabra divinidad más adecuada,
pero en fin, es el principio, la verdad única, entre otros nombres que se le dan, ¿no? Como lo quieras llamar. Entonces, esta vinculación, hasta como lo dice la palabra latina, la religión, el religare, el volver a unir este momento actual con ese principio, eso es la tradición, manifestada de muchas formas en las sociedades a lo largo de la historia y en el mundo, pero finalmente eso es la tradición con T mayúscula, ¿no? No las tradiciones con T minúscula, y eso se refleja obviamente en el devenir del hombre, en el devenir en el mundo, en el devenir histórico, a través de sus instituciones, de sus regulaciones, de sus costumbres y sobre todo de sus prácticas religiosas y espirituales, que hoy en día también la palabra religión, como todo en Occidente, lamentablemente por esta carga de las religiones abrámicas y del pensamiento cristiano en general, tendemos a creer que, a mí me ha pasado que cuando hablas de religión, la gente asume que la única religión es el cristianismo, por ejemplo. Entonces tú le dices, bueno, ¿de qué tal la religión animista de las tribus de aquí del Amazonas? No sé qué, y no entienden que eso también es una religión, o no entienden que el hinduismo es otra religión, o que a lo sumo entienden que el islam y el judaísmo pueden ser otra religión porque están vinculadas a lo mismo, pero o ni explicarle de las religiones paganas que para ellos, europeas o indoeuropeas en general, que para ellos no son más que cultos. Entonces, por eso hay que aclarar estas cosas, porque después uno dice religión y piensan que estamos hablando, no sé, de irnos al Vaticano a estarle rindiendo pleitesía al Papa o algo así. O sea, que hasta cierto punto, y corrígeme si estoy mal, o sea, es la idea de las ideas, ¿verdad? O los talantes metafísicos que definen al hombre como ser espiritual teniendo una experiencia carnal hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, Claro. y una pregunta, ¿por qué la tradición con T mayúscula se ha desligado de la tradición con T minúscula? O sea, ¿por qué tenemos esta disociación y cuál es la importancia de reconocer esa diferencia? Bueno, o sea, disociado porque como lo han analizado dos grandes pensadores tradicionalistas del siglo XX, que yo en lo personal no necesariamente comparto todo lo que han dicho, pero sí sus puntos centrales, que son René Guénon y Julius Evola, porque vivimos un proceso evidente que ellos lo sintetizan en sus obras, pero que es basado en el estudio de las religiones comparadas, ¿no? Estamos viviendo actualmente en un ciclo de decaimiento, un ciclo bajo del devenir del hombre, lo que se llama el Kali Yuga o la Edad del Hierro en la tradición romana, en fin. Y con este ciclo decadente que la modernidad en cambio lo toma al revés, como el pico de la historia del hombre, o sea, que estamos en la época mejor y que jamás se hubiera imaginado de la humanidad que podría existir, ¿no? Sí, sí, tenemos Eh, Coca-Cola y pornografía en todos lados, es la mejor ya, momento en la historia. tenemos internet, en fin. Y, y en este proceso de, no sé, en Occidente, para hacerlo algo más concreto, que, bueno, si bien toda la historia conocida del mundo, dentro de la concepción tradicional de los ciclos, no solo de la historia, sino los ciclos cósmicos en sí, estamos dentro del Kali Yuga, o sea, la historia de Occidente y la historia de la humanidad en general es todo Kali Yuga. Sin embargo, siempre hay ciclos dentro de los ciclos, y ha habido intentos de retomar posiciones de vida tradicional y de sociedad y de comunidades tradicionales. eh, digamos, tenemos un gran ciclo tradicional en Occidente, quizá con pequeños picos modernos materialistas en el medio, pero que se extiende por lo menos los últimos 5.000 años hasta más o menos hace 2 siglos, cuando con la Revolución Francesa hay una irrupción de anomalías que ya habían sucedido anteriormente, como la secularización, como la desacralización del poder político, eh, el igualitarismo y todo lo que se deriva de esto, ¿no? Entonces, con la Revolución Francesa, que es el gran cambio histórico, social, político y cultural de Occidente y actualmente del mundo, porque sus principios nefastos del de liberté, égalité, fraternité, la libertad, la igualdad, la fraternidad, nos han inundado en todas partes.
entendemos de este proceso de por qué ahora estamos en este punto, ¿no? Es largo, hay que tener un conocimiento histórico profundo. Curiosamente, a mí también una de las cosas que me llevó a profundizar en la historia era este conocimiento tradicional, porque yo, como buen investigador y como buen crítico y escéptico, quería verificar que muchas cosas que leía en estos libros históricamente eran ciertas. Claro. Bueno, y en mi investigación histórica puedo decir que sí, a veces son peores de lo que dicen los autores tradicionalistas, porque hay cosas más graves que no, que ellos no es su labor sintetizar todo eso, ¿no? En las cosas históricas, los hechos históricos, pero yo sí. Entonces, ha sido, ha sido una tarea que va de la mano con lo otro, que muchas veces también a la misma historia no se le toma como algo trascendente o importante, ¿no? Y más bien hay una frase preciosa que dice que hay 3 personas que son capaces de aproximarse a la verdad con B mayúscula, con V mayúscula, contemplando las formas del mundo aparente. Son el filósofo, el poeta y el historiador. Y pregunta, ¿cuál de los 3 somos nosotros? ¿Poetas, historiadores o filósofos? Yo pienso que somos los 3. Es que no está excluido. Es que eso es otra cosa maravillosa en relación a la pregunta anterior. Por ejemplo, antes del hombre tradicional, cuando tú ves los grandes personajes de las culturas tradicionales, son hombres completos, totales. Héroes. Por ejemplo, en el Alan Watts, que es este pensador inglés que tiene cosas muy notables en su pensamiento, hacía este juego de palabras en inglés, ¿no? ¿Qué es un holy man? ¿Qué es un hombre santo? Decía. Un holy man es un hombre completo. Un hombre santo es un hombre completo. Y eso es completamente, todas las doctrinas tradicionales te dicen eso. O sea, alguien total, por ejemplo, un Ricardo Corazón de León, que estaba regresando de una cruzada y le detienen a algún enemigo en medio de Europa, y el tipo que era guerrero, que era rey, que era cruzado, que era en su prisión, ¿qué se puso a hacer? Se puso a escribir poema y a componer música. Entonces, no estaba excluido. O sea, yo quisiera estar en algún momento más próximo a eso, no creo que lo estoy, pero poeta sí soy. Poeta sí soy porque escribo poesía y espero publicarla pronto, nunca la he publicado. Más que filósofo, esa palabra también es tan prostituida hoy en día que prefiero la palabra pensador. Claro. Porque el filósofo hoy en día Marx es un filósofo, entonces, bueno, si Marx es un filósofo, no quiero que me comparen con Marx. Bueno, también es escritor de ciencia ficción. También es, sí, claro que sí. Y músico, que digo, poeta, filósofo, historiador, bueno, historiador sí soy, ¿no? Es que la música es una forma de poesía. Claro. La música quizás es la forma más elevada de poesía, porque eso también leía una frase que hace poco compartió alguien en Facebook, que a veces tengo tantos contactos que no sé quién la compartió y no me acuerdo, pero decía una verdad hermosa que decía, el acto de hacer música es un acto metafísico. Sin duda. Me pareció increíble, me pareció brutal. Y de las formas que yo encuentro que actualmente en nuestra modernidad, en nuestro mundo desvinculado de la tradición, del origen, del principio, de la verdad, en fin, podemos tener una aproximación a esto, a la verdad, a la divinidad, a lo supremo, es con este tipo de actividades. Por ejemplo, la música, o también, o sea, a mí me ha costado muchas veces en el ambiente tradicionalista hacer entender que la historia, cuando te tratas de aproximar a la verdad, porque nos aproximamos, no podemos decir que hemos llegado ni que somos dueños de la verdad, porque eso es mentira. El que diga eso miente cerdosamente, nadie te va a decir eso. Quizá después de esta vida estemos mucho más próximos de la verdad, no sé. Quizás. Quizás. Nosotros también somos parte de esa verdad, pero no somos toda la verdad, en fin. Y te prometo, Fernando, que cuando yo he estudiado historia y he desarrollado mis análisis y demás, yo llego a través de la historia a principios metafísicos que después leía Ébola o Guénon u otros pensadores, no sé, Mircea Eliade, Camarazguami, ¿cuál otro? Tradicionalista, Donoso Cortés. Donoso Cortés, más claro en la tradición, peor en la tradición política. Gómez Dávila, a mí me gusta. Gómez Dávila.
que yo concluía muchas de esas cosas a partir del estudio de la historia. Claro. Entonces, es algo hermoso. Y un poeta también, a partir de su poesía, puede concluir muchas cosas que te enseñan todas las tradiciones. O sea, los Vedas te dicen quizá lo mismo que Hölderlin o que Baudelaire. No, y cuando los europeos empezaron a traducir los Vedas, no recuerdo ahora la cita, estoy parafraseando, pero algunos intelectuales decían que la diferencia entre el intelectualismo de siglo XVIII, que fue cuando empezaron a traducir los Vedas en Europa, parecía como si ellos fueran niños de tercer, segundo grado en comparación con lo que estaban sacando de los Vedas. O sea, yo entiendo completamente lo que estás diciendo y mencionaste ahí en un momento varias cosas clave. Eh, Mencionaste la diferencia entre la tradición y la modernidad, la idea de que en la modernidad, que básicamente es el portavoz de esta sociedad global hoy en día, a través del sistema educativo o de instrucción o de lavado de cerebro, como quieran llamarle, nos enseña de que estamos en el mejor momento de la historia porque tenemos igualdad, fraternidad, libertad, somos todos iguales y es el mejor momento en la historia. No, así, es el mejor momento. Entre muchas comillas, ¿no? También, porque esos principios también te dicen que eres libre, que eres igual y que somos hermanos, pero es entre comillas. Claro, porque eso es claro. otra mentira también. Esa es precisamente mi pregunta, porque desde el punto de vista tradicional es lo inverso, ¿verdad? O hasta cierto punto es casi lo inverso. Es la idea de que no necesariamente ahora mismo no es el mejor momento, porque este momento en el cual vivimos es una anomalía histórica, porque es la primera vez, primero que es la primera vez en la historia que conocemos que el mundo está totalmente globalizado, utilizando la frase de Marshall McLuhan, vivimos en una aldea global. Y no tan solo vivimos en una aldea global gracias al monstruo tecnocrático que hemos creado, que es un monstruo, porque por ahí viene la inteligencia artificial y hay un montón de cosas que se están desarrollando ahora mismo que todavía no sabemos cómo se van a desenvolver. Pero el punto que quiero decir es que tras que es un mundo global, una aldea global entrelazada, interconectada, es la primera vez en la historia donde la sociedad humana no se rige por preceptos metafísicos o por preceptos donde el centro son talantes metafísicos, Dios, el espiritual, el trascender. Es la primera vez donde eso no es el centro. El centro ahora mismo es la economía, es lo material, es lo perecedero, ¿verdad? Y más o menos lo estoy explicando aquí, pero en tus propias palabras, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre la modernidad que estamos viviendo hoy y la tradición y cómo desde el punto de vista tradicionalista podemos entender estas diferencias y explicar por qué surgen hasta cierto punto, según tu entendimiento y tu capacidad, obviamente? O sea, la diferencia fundamental entre el mundo de la tradición y el mundo moderno, yo estoy seguro que es el materialismo. O sea, el materialismo y lo que se deriva de ello, ¿no? El igualitarismo como su principio, como su valor, mejor dicho, más terrible. Porque el materialismo es la desacralización de absolutamente todo. Claro. O sea, si ya no consideras que hay más que solo esto, la materia, que la materia también es sagrada, por cierto, que ese es otro error de algunos tradicionalistas, Muy cierto, no muy entender cierto. que la materia es sagrada. Pero sí, pero en cambio, si haces el ejercicio contrario y dices, no, bueno, no hay Dios, no hay divinidad, no hay nada, no hay espíritu, no hay nada superior a esto, es solo esto, y esto además no es sagrado, sino que esto que vemos, la realidad manifestada o en la materia, como le quieras llamar, es, bueno, la materia, dirían los materialistas, porque para ellos no hay realidad manifestada, porque la única realidad es esta. Encima no es sagrada, sino que es un pedazo de polvo sin sentido en un universo sin sentido. Entonces, para mí esas son las dos diferencias principales entre el mundo de la tradición y la modernidad, porque de la tradición tienes toda una serie de valores basados en el principio que te llevan a tener una jerarquía de proporciones cósmicas que te hacen que entiendas que justamente todo es parte de lo sacral, llamémosle así. En cambio, el materialismo te dice que todo esto, como no tiene sentido, como es solamente polvo en el espacio, incluyéndonos, entonces no importa, da lo mismo lo que pase o no pase y tenemos que tener un avance permanentemente material, el llamado progreso, Progreso. progreso, que en palabras de Churchill
es seguir avanzando y hundirnos más y más en el fango. Ese es el progreso, en palabras de Churchill. Y cuando te das cuenta que es justamente ese desarrollo material, técnico, materialista, basado en todos esos principios, lo que nos está llevando a la hecatombe, a la catástrofe, como especie, como planeta, Y como ser y espiritual también, exacto. Sí. y como seres espirituales, entiendes que hay algo fundamentalmente equivocado en eso, ¿no? Fundamentalmente errado, y que no podía haber sido así siempre. O sea, esto es otra evidencia lógica y actual de lo que era la tradición, vivir el mundo de la antitradición, lo que vivimos nosotros hoy en día, Claro. porque se ha consagrado por completo. Y ese adoctrinamiento permanente que nos dan en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación, es para sostener esa idea de que sí, wow, mira, puedes vivir ahora hasta los 85 años, o sea, viviste porque ahora el sistema de salud es una maravilla y tienes operaciones a corazón abierto con tecnología de punta, en fin. Pero, ¿qué es vivir 85 años para una persona que quizá a los 20, a los 30 años, su vida se vació de significado? Y está muerto por dentro y está esperando morirse por fuera unos 50 años más. Y tú ves la cantidad de crisis psicológicas, emocionales, de depresión, de un montón de problemas espirituales y psicológicos que existen actualmente, que nos llevan a darnos cuenta de que hay algo que no está bien. Y inclusive hasta desde el análisis psicoanalítico, Jung, que es un gran personaje del siglo XX, o sea, no es tradicionalista, pero sí está pegado en muchas cosas al principio tradicional. Entonces, Jung bien hablaba, ya desde el punto de vista solamente psicológico del hombre, no el espiritual necesariamente, que el hombre, cuando él veía que tenía pacientes que caían en esta especie de vacío, de nihilismo, de vivir plenamente la modernidad, porque la modernidad necesariamente te va a llevar al nihilismo, porque si esto es todo, no hay nada más, entonces significa que somos nada. Nada, no la nada sagrada, porque hay una nada sagrada, por cierto, sino la nada vaciada de todo, o sea, no sé. O a la reacción fanática recalcitrante religiosa, que es como que el otro extremo que tampoco tiene que ver También, con la que no tradición. tiene que ver con la espiritualidad, y no tiene que ver con la espiritualidad, Exacto. porque eso tampoco es espiritualidad. Claro, que Pero sería yo como decía, los fanáticos islamistas o los fanáticos americanos protestantes o cualquier otro ejemplo. exactamente. Claro. Exactamente. Pero lo que quería decir, Jung dice que al hombre no se le puede desligar del mito, que el mito es algo fundamental en la tradición. El mito es justamente el vínculo. El mito y el rito son los vínculos reales del principio con nosotros. Claro. Entonces, si tú le quitas eso al hombre, le vuelves una máquina. Le vuelves una máquina. Y por eso también decía que estos otros principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son en realidad los tres principios, los tres valores, mejor dicho, no principios, tres valores. Los revolucionarios modernos dicen que son tres principios inmortales, no, pero son tres valores basados en el materialismo. Entonces, estos tres valores eh, también resultan falsos. ¿Por qué? Porque no puedes tener verdadera libertad sin entender cómo son las cosas. O sea, Baruch Spinoza, el gran filósofo judeo de origen sefardita, judeo holandés, decía eso, ¿no? Entender es ser libre. Entonces, cuando tú conoces y entiendes, por ejemplo, lo que es el mundo, y lo que es el mundo significa entender lo que es la modernidad y lo que es la tradición, ahí puedes hablar de libertad. Entonces, la libertad es falsa a nivel filosófico. A nivel práctico también es falso, porque nadie nace libre. Todos nacimos dependientes de nuestros padres. O sea, no te pueden poner de un día nacido en la calle y decirle vaya a ganarse la vida, porque no eres libre, eres dependiente de tus padres. Tampoco naces igual a tus padres. De hecho, naces fundamentalmente desigual a tus padres, y esa desigualdad, que ellos sean gente adulta, crecida, que sepan cómo hay que cuidar a un bebé recién nacido, es lo que a ti te permite y a todos nosotros nos permite crecer y vivir y desarrollarnos como humanos y como personas. Entonces, es otra falsa la igualdad. ¿Por qué? Porque al igual que la libertad, porque la igualdad también está basada en presupuestos pseudo-epistemológicos de que todos somos iguales, y no es así. O sea, los hechos comprueban lo contrario en todos los sentidos. Y lamentablemente eso también sirve para que haya principios como la democracia y como y como el liberalismo y todas las doctrinas que se derivan de eso, o sea, desde originándonos en el protestantismo, si se quiere, después está el liberalismo. O hasta desde el Liberalismo Renacimiento, ¿verdad?
o sea, antes del Claro. protestantismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, O sea, o sea, como renacimiento, protestantismo, ilustración, liberalismo, socialismo, comunismo comunismo, y comunismo, exactamente. marxismo cultural y Claro. próximamente, creo yo, ¿verdad? Transhumanismo LBGT. Eh, Horroroso. El problema de eso es que también nunca va a llegar a colmar ni a satisfacer ni a ser real como hasta ahora no ha sido, porque solo generan más problemas, porque como son valores falsos, los valores falsos lo único que hacen es seguir generando revoluciones, seguir generando sangre, seguir generando miseria a nivel espiritual o material. Y la libertad es una gran mentira porque dicen así todo, que digo, la igualdad, todos somos iguales, o sea, el mismo voto es el tuyo que el del millonario de Wall Street. Y no es así, el mundo no se maneja así. O sea, solo alguien muy ingenuo puede creer que la política actualmente, y la política actualmente es desacralizada, pero la política originalmente era parte de la religión y de lo sagrado, que la política está desvinculada de intereses y de imposiciones y de poderes reales en el mundo como las finanzas, que, o sea, tú puedes votar lo que te la gana, pero atrás hay esta gente que es más igual que otros, porque tienen más poder y más dinero. Y finalmente la fraternidad, que se basa en los dos anteriores, lo mismo, o sea, en la práctica eres hermano de toda la humanidad, pero en realidad, pero en la realidad estamos hermanados en la explotación y en la usura y en la mentira, y en la muerte de este sistema asqueroso de la modernidad. Esa es la única hermandad que tenemos realmente. Y Actualmente, digo, actualmente. no, pero me has dado muchas ideas. Para que sepas, en la astrología, Marte rige a los hermanos, a la hermandad, pero también rige la guerra. O sea que de por sí vemos que en el concepto de hermandad, astrológicamente hablando, hay una dicotomía que está presente, ¿verdad? Hay hermandad, pero en esa hermandad siempre hay lucha, siempre hay pelea que hace reflejo a lo que estás diciendo. Y tomando en cuenta con lo que estás diciendo, Jung fue probablemente el astrólogo más importante del siglo XX, pero ¿qué pasa con Jung? Jung era un tipo muy tímido. O sea, Jung era un tipo que se resguardaba un montón de cosas por miedo a lo que la comunidad académica de la Suiza donde vivía y del mundo germano y el mundo global, porque él fue famoso en su vida, o sea, de lo que la comunidad status quo pensaría de sus opiniones metafísicas, ¿verdad? Quizás por la relación que tuvo con Freud, que él fue aprendiz y después cayeron y se desligaron y todo. Pero Jung con Rudyard fueron de los mejores astrólogos en el siglo XX y él tenía un pensamiento metafísico tan profundo, pero a la misma vez era muy tímido. Y las ideas de él son básicas, la idea de quitar el mito, quitar el ritual. Eso es, tú le estás quitando al ser humano su humanidad, ¿verdad? Y hasta cierto punto, en la misma práctica pedagógica, o sea, cuando uno es pedagogo y explica unas cosas en la metáfora, o sea, la analogía, el mito es la mejor manera de transmitir información. O sea, las leyendas antiguas de las sociedades, o sea, de las civilizaciones antiguas, los mitos quizás eran historias, ¿verdad? Historias de un pasado lejano, Atlante, o un pasado lejano que no podemos conocer nunca porque son antidiluvianos, o sea, son tan antiguos que se han convertido en dioses. Y ese es el mito que le da al hombre la esencia de vivir, las ansias de luchar, o sea, y eso es lo que la tradición hasta cierto punto, entre muchas otras cosas, plantea, ¿verdad? Y el modernismo, o la modernidad, mejor dicho, disculpe, el modernismo, no, la modernidad, lo que hace es que dice, no piensen en eso. El ser es un ser lógico, eso es una falsedad completa, ¿verdad? Y eso es una cosa que mi papá me enseñó desde bien chiquito, que el ser humano no es lógico, es todo lo contrario, ¿verdad? El ser humano puede Claro. ser destructivo y a través de la destrucción encuentra la liberación, encuentra algún tipo de nirvana, ¿verdad? El ser humano puede ser bondadoso y a la misma vez causar un montón de destrucción y problemas y autocondenarse. O sea, y en tu descripción de los tres valores principales de la modernidad, pues ya podemos concluir que a ti nunca te van a dejar entrar en una logia masónica. En buena hora, o sea, dime quiénes son tus enemigos y te diré quién eres. Wow, wow. Dime con Yo me quién precio andas de que, y te yo diré me cuál precio es tu de que, soledad. sí, yo me precio mucho de mis amigos, pero también de mis enemigos. Entonces, entre esos muchos masones ilustres y mucha masonería, así que me honra, me honra. Significa que al parecer estoy haciendo algo bien.
Muy cierto. Y ahora que estamos hablando de masones, que también me vino a la mente, Manly P. Hall, que era un estudioso, un hombre brillante, probablemente uno de los hombres más brillantes americanos del siglo XX. Él dijo, si Dios no hubiese querido que el hombre fuese sabio, no le hubiese dado la capacidad cognitiva, no le hubiese dado la capacidad de conocer. Y esto hace eco de todo lo que has dicho hasta cierto punto, de cómo la tradición, para mí la idea de la tradición lo que hace es que nos sintoniza a la realidad donde estamos viviendo, ¿verdad? De dónde estamos como mundo, como ser humano, como hombre. Y te quería preguntar, o sea, ¿por qué hemos llegado aquí? O sea, ¿por qué? Porque para las personas que no entiendan bien, la tradición es como el mundo del Señor de los Anillos, de Lord of the Rings, ¿verdad? La idea de tener un rey, de tener guerreros, que también se extrapola al conocimiento védico, de tener pues los brahmanes, que son los sacerdotes, los hombres de sabiduría, los maestros, los kshatriyas, que son los administradores, los reyes, los vaishya, que son los comerciantes, los artesanos, y los shudras, que no es necesariamente algo negativo, que son los esclavos, los trabajadores, y obviamente están los mlechas y los parias, que ya ahí hay una implicación más subversiva, ¿verdad? Que el mlecha es el extranjero que quiere colonizar, y los parias son las personas indeseables, ¿verdad? Los anormales. Quizás nosotros somos parias de la modernidad, meramente porque se invierte. Claro, sí. Los parias son los descastados. Exacto. Los parias son personas que, pues, que por X o Y están maldecidos o tienen una situación que no es la más deseosa, ¿verdad? Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo un mundo? Porque tampoco hay que idealizar la tradición, que eso es algo que también yo critico a veces del tradicionalista. Porque en el lado positivo, ¿verdad? El mundo moderno es un mundo mucho menos violento, mucho menos sangriento que el pasado, ¿verdad? Ese es el único, ese es el único de los pocos pros que yo le veo, pero a la misma vez, por eso es que estamos tan saturados en los medios de comunicación por películas violentas, por sangre, por eso es que los crímenes a veces pueden ser tan locos, porque ese deseo marciano de lucha, de sangre, está reprimido hasta cierto punto, por eso es que hay tanto afán por los juegos deportivos, el fútbol en Sudamérica, las peleas y así por el estilo, pero más allá de eso, que me dices un montón de cosas y me vienen un montón de ideas a la cabeza y me imagino que tú también estás igual. O sea, ¿cómo llegamos aquí, en tu opinión? ¿Por qué el mundo ha decaído, verdad? Desde un punto de vista tradicionalista y hasta donde podemos llegar políticamente correcto. Bueno, o sea, no me quiero extender en el tema de la violencia, pero hay violencias y violencias, ¿no? O sea, No, hay, extiéndete sin miedo. Esto es hay YouTube. violencias, Nosotros podemos hacer hay lo que queramos. violencias, hay violencias absurdas y hay violencias sagradas y necesarias. O sea, Amén. yo también pienso que no hay que idealizar el la mundo de la tradición ni la modernidad. Pienso que sí hay algunas cosas muy positivas en el momento que vivimos. Hasta los textos tradicionales te dicen, o sea, a nivel espiritual, la gente que vivimos en esta época podremos alcanzar logros espirituales que a gente que vivía en épocas mejores, anteriores, superiores, les costaba muchísimo y ahora nos podrá costar casi nada, ¿no? Exactamente Esto, porque la información está accesible instantánea. O sea, claro, que eso, yo creo que a eso se refiere por ese axioma del Kali Yuga, ¿verdad? De que podemos dar unos brincos gigantes porque tenemos todo a nuestra disposición. El truco es que a la gente no le importa, ¿ves? claro. Pero haciendo Ahora, todo lo que acabas de decir, disculpa que te interrumpa, continúa. Ahora yo pienso que la guerra es algo necesario, histórico. O sea, el hombre es una forma de es la guerra históricamente en las sociedades tradicionales, en las comunidades tradicionales, ha sido una forma de espiritualidad. El problema es que ahora obviamente no es la guerra tradicional, hablamos de una guerra mecanicista, economicista, por recursos, en fin, entonces es otra historia. ¿Cómo llegamos a esto desde el punto de vista tradicional? Iba a pasar porque es un ciclo cósmico, o sea, los ciclos son así de forma fatal casi, diría yo. O sea, esa palabra también es compleja, no me gusta utilizarla, pero todas las tradiciones, inclusive hasta
las más deterioradas y con un origen espurio y peligroso como el cristianismo o el islam, te hablan de ciclos Claro. dentro de su teología de la historia. Y menos, bueno, y las otras, las verdaderamente tradicionales, como las paganas, en fin, y demás, todas las visiones del mundo son cíclicas, del universo en general. Entonces, necesariamente iba a pasar el Kali Yuga, iba a pasar esta edad del hierro, iba a pasar la modernidad. Y después vendrá el final de esto y vendrá una nueva era dorada, y después otra vez una edad de plata y una edad de bronce y otra vez otro Kali Yuga. Y en fin, así de forma no eterno, porque esa es otra palabra, la gente utiliza las palabras sin saber lo que significa. Lo eterno es algo muy extendido en el tiempo, pero que se acaba. Un ciclo puede ser algo eterno, pero se acaba. En cambio, lo sempiterno es lo que está siempre. Claro. Entonces, de forma sempiterna, este ciclo se repite, es el mito del eterno retorno, como diría en su libro fundamental, Mircea Eliade. Y a la vez dentro de los ciclos hay otros ciclos, ¿no? Entonces, iba a pasar. A veces yo me pregunto, ¿por qué justo me tocó o decidí nacer ahora? Quizá fui medio pendejo y no debía haber sido Masoquista. masoquista, pero ya que estoy aquí, ya me toca vivir esta vida. Eh, esa es la respuesta desde el punto de vista tradicional. Son ciclos, iban a pasar. O sea, Ébola también te dice que, y todas las tradiciones también te dicen, es verdad, o sea, hay condiciones y hasta determinaciones naturales, como los ciclos, pero también hay la voluntad del hombre, que también es parte de la naturaleza y parte del orden divino de las cosas, del orden tradicional. Entonces, con la voluntad del hombre podríamos, teóricamente, avanzar y terminar este ciclo si quisiéramos a este momento. Pero quizá no hay los hombres con la suficiente voluntad para hacerlo, ¿no? Porque es una tarea heroica, o sea, Julia. más que heroica, es casi sagrada en ese punto, donde el materialismo está tan impregnado en las fibras más íntimas de los hombres. O sea, y cuando digo los hombres, ya ahora que está de moda toda esta mierda del lenguaje inclusivo que te dicen los hombres, no, hombres del hombre abarca a todo el género. A todo el Hombre, género, mujer, como, todo, como todo. es. O sea, no hay que reinventar la rueda con el lenguaje inclusivo, especialmente en español, donde tenemos, tú sabes, donde tenemos femeninos y masculinos, y neutrales, o sea, hay neutrales en español al igual que en alemán, o sea, pero, ay, se me olvidó lo que quería decirte. Ay, Dios mío, esta conversación está tan buena. Pero bueno, déjame decirte esto, o sea, el problema es que ahora en las fibras íntimas de los seres hay un materialismo tan estructurado y tan refinado que a veces me parece imposible que esto no pueda acabarse o cambiar si no es a través, en verdad, de una intervención divina directa. Claro que también después me pongo a pensar y digo, nosotros también somos parte de la divinidad, entonces quizá la intervención divina directa somos nosotros. Claro. Porque Es una combinación de los dos, exacto. de las dos, exactamente. O sea, Ébola, a mí Ébola me parece que tiene muchas cosas muy claras en el sentido de lo que está sucediendo actualmente. Quizá en algunos puntos de su interpretación de la tradición se le pueden hacer muchos comentarios y como dicen, matices. Esa palabra les encanta a los historiadores, hay que matizar. A mí me parece una palabra media cojuda, pero bueno. Pero sí, pero a Ébola se le puede hacer algunos comentarios, críticas y matices. Pero en cambio, la descripción de lo que está pasando, bueno, y eso que Ébola murió hace casi 50 años, en el 72, pero en la descripción de lo que pasa del mundo de su tiempo y que se extiende hasta hoy en día, es muy acertado. Es muy acertado porque otros autores tradicionalistas o pensadores de la tradición, o pensadores metafísicos o místicos, no te hablan de eso, solo te hablan de esta vinculación con el origen, con el principio, con, en fin, y que también es increíble, es hermoso, lo que pero no tienes una guía práctica para cómo vivir ahora. Claro, porque los otros pensadores son un acercamiento más brahmánico, ¿verdad? Y Ébola es un acercamiento más chatría, o sea, es un acercamiento más, digamos, jupiteriano, sacerdotal, espiritual, y Ébola es un acercamiento más de guerrero, más de soldado, más de administrador, ¿verdad? Más marciano, más de fuego. Claro, más, o sea, yo que necesito saber cómo me enfrento a la modernidad en lo personal, y si leo esos autores, me parece una maravilla la descripción y de la tradición que dan, pero Y digo, después pucha, bueno, y ahora yo,
Y después cierras el libro y sales Lamenta- a la calle y es como que, ¿qué carajo es esto? Salgo, cierro el libro, salgo a la calle, me subo al metro y caigo en la nada, caigo en el vacío, porque digo, ¿y ahora qué hago? Entonces, el problema es ese. En cambio, Ébola sí te da premisas para poder al menos intentar hacer algo aquí contigo mismo. Y algo que me gusta de él es que dice que nosotros, las personas que estamos conscientes, que esa palabra sí me gusta, aunque está muy prostituida por el New Age, pero la conciencia es real, es parte del espíritu, y ser conscientes, todas las tradiciones te hablan de eso. Las personas que estamos conscientes, podemos ser propiciadoras de que haya nuevamente esta unión con lo divino, que ya hemos perdido en Occidente. Hemos perdido toda nuestra tradición, ya no tenemos tradición. O sea, somos descastados por completo, somos chandalas, como dirían los hindúes, somos perros sin tradición, como dirían los musulmanes, que también ellos tienen una tradición muy prostituida, pero tienen un poco mejor que la nuestra, porque la nuestra se acabó por completo hasta en la versión cristiana de la misma. Entonces, ¿qué hacemos? Yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Por favor, no sé qué hacer. O sea, y Ébola, en este texto que se llama Montar el tigre. ¿Cuál? No, la metafísica de la guerra, al Metafísica de la final guerra. de uno de los capítulos te dice, habrá hombres que en este punto de la historia, si ya no tenemos nada, no tenemos en qué sostenernos, estamos parados sobre las ruinas y nuestro único sostén somos nosotros mismos. Que con esa fortaleza espiritual interior, no material, no un virilismo testicular ni genital, sino esa noción del centro espiritual, tendrán esa fuerza suficiente como para propiciar nuevamente esa aproximación con la divinidad y que se generen nuevos mitos, nuevos ritos y nuevas formas para eso. Porque hoy en día también hay unos círculos neopaganos o tradicionalistas que quieren empezar a retomar la tradición clásica griega o romana o nórdica. Y eso es otro error. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay nada de eso que nos haya legado hasta el día de hoy. O sea, tenemos textos que es hermoso Es leer. como las personas que quieren reclamar, por ejemplo, aquí en el Caribe, reclamar una tradición prehispánica, taína, pero no hay herencia. Y de No la hay. misma manera, eso es lo que sucede con la tradición helenística de grecorromana, que también sucede en la astrología. Las personas están redescubriendo textos astrológicos helenísticos, pero no saben cómo conectarlos porque hemos perdido el Menerbund, ¿verdad? Lo que un término Hemos perdido. las sociedades iniciáticas, los grupos de hombres que se encargaban de transmitir religión, de entrelazar transgeneracionalmente ese conocimiento que une, que pega a la sociedad. Y eso es lo que hemos perdido en un montón de contextos, como tú mencionas, y las tradiciones que nos quedan son piezas rociadas de mucha subversión. Continúa, disculpa. Claro. Claro, entonces además, o sea, a partir de textos no puede reconstruir la tradición. Eso es un error, de hecho, moderno y materialista y hasta marxista, es el constructivismo. O sea, y el indigenismo acá igual cae en ese error, y lo mismo el neopaganismo y muchas otras cosas. O sea, yo tengo un libro de un gran historiador de las religiones que es Walter Otto sobre Dioniso, que léelo, es un libro hermoso, es precioso. O sea, Sí, lo que él describe. Walter Otto era, bueno, él también le decían que era nihilista, ¿no? No, para nada, No, no sé quién es, me lo mandas en Confi. Leo Dioniso, bueno, y Dioniso explica el culto a Dioniso. Y él dice una frase hermosa y dice que los griegos se convertían en templos vivos del dios. Ya, ahora, ¿cómo lo hacían? Nadie sabe, porque los ritos se perdieron. Los Destruimos los cánticos templos, destruimos todos, los claro. templos no sabemos, o sea, es como, no sabemos, o sea, podemos aproximarnos al pensamiento de lo que significaba eso, pero hacerlo como tal, no podemos, porque simplemente no sabemos, no tenemos una máquina del tiempo para agarrar y viajar hasta la antigua Grecia, o viajar hasta el antiguo Tahuantinsuyo, o viajar hasta las antiguas tribus del Caribe, o hasta la antigua Roma, o hasta donde sea, y ver lo que hacían y aprender de eso. No podemos, no existe. Entonces, no hay forma que podamos aprender eso hoy en día. Así haya pseudo sociedades, pseudo esotéricas, como la misma masonería, o como otro montón de chantas, como dicen en Argentina, de chantajistas que hay por ahí, que en realidad no saben y que tú te das cuenta que no saben y que lo que les sirve es un negocio sucio para sus intereses. Así haya esas pseudo sociedades pseudo esotéricas, en realidad no hay esa vinculación con la tradición en Occidente, al menos. Yo pienso que en la India hay cosas todavía. Yo estoy seguro porque he investigado mucho en la India, pero en Occidente, que es nuestra realidad y que es nuestra tradición,
Porque otro error que también yo, en lo personal, también no condeno, pero me parece que es un error que comete mucha gente, es abandonar el contexto propio, porque mi tradición es la occidental, greco-romana, hispana, y con los aportes también de otras tradiciones como la andina propia de aquí y de otras en el mundo, O la árabe, sí, exacto. la árabe o la germánica, y esa es mi realidad, esa es mi tradición. Yo respeto, a mí me encanta el hinduismo, o sea, si hubiera nacido en la India, capaz que no tendría todos estos problemas existenciales que tengo, pero no nací, nací en Ecuador, nací en una modernidad acelerada, en fin. Y todo pasa por una razón, claro. Todo pasa por una razón. Pero estoy seguro que en la India, pues lo que yo he investigado, nunca he estado en la India. Sí quiero viajar a la India y conocer a fondo y ver eso. Pero Pues también a veces vamos hay que... juntos, porque yo también quiero ir a la India. Vamos, encantado. Y una compañía de lujo en tu caso. El problema es que de la mano del New Age hay gente que agarra y dice, bueno, vamos a adoptar en cambio todo lo que nos brinda Oriente y nos vamos a olvidar de lo que era Occidente. Y eso también no es Eso es lo un error. correcto, porque eso también es irte en contra de tu propia tradición. A pesar de que ya no haya tradición, puede ser paradójico, pero es irte en contra de tu propia tradición y eso es irte de alguna manera, es ser moderno en una de las peores formas. Porque Se llama consumismo espiritual, hasta cierto punto. Espiritual. Es una imitación. Es una imitación. Y de hecho, en los Vedas y en las doctrinas hindúes más ortodoxas, te dicen que el hinduismo es inconvertible, como lo es el mazdeísmo o como es hasta el judaísmo. O sea, si tú no naces hindú, tú no puedes hacerte hindú. Si tú no naces mazdeísta, tú no te puedes hacer mazdeísta. Si tú no naces judío, no te puedes hacer judío. Bueno, ahora ya hasta los judíos aceptan conversos, pero en fin, eso habla del mundo en el que vivimos, ¿no? Claro, creo que los zoroastras también son así. Por eso, los mazdeístas justamente son los zoroastrianos. Disculpa. Entonces, eso me parece que es sumamente tradicional. Eso es sumamente tradicional. Y ahora, por eso, en cambio, pienso que la vía nuestra es la, como diría Jung, la alquímica, y yo le agregaría la alquímica eboliana. Ya no tenemos dónde asentarnos, de dónde agarrarnos. El principio divino tiene que manifestarse en nosotros a través de nuestra voluntad creadora, en querer aproximarnos a la verdad. Y se refleja cómo, por ejemplo, en tu caso con la música y la astrología, en mi caso con la historia y la poesía. No es, como diría el mismo Ébola, buscar un fetiche y pegarnos ese fetiche. No, porque en verdad se pueden propiciar acercamientos con el principio divino a través de esto. Y yo estoy seguro que va a haber en el futuro circunstancias globales, quizá un colapso generalizado de las cosas como conocemos, quizá intencional por parte de los que dominan en el mundo, con la inteligencia artificial y tantas mierdas que se vienen y no sé qué, y que ese colapso sea capaz de propiciar en otro grupo de personas que no seamos tan pocos, porque somos muy pocos, el la suficiente condición interior para este despertar. Y a partir de este despertar se propicien justamente nuevos acercamientos a los mitos, a la tradición y a los ritos, que quizás es lo más fundamental que dicen todos los autores tradicionalistas, ¿no? Sin rito no puede haber tradición. Y eso es lo grave de nosotros, que nosotros no conocemos casi ningún rito. No conocemos los ritos de nuestra tradición. Se nos lo robaron. Primero el cristianismo destruyó la mayoría de mitos. Después de Vaticano II ya no hay nada, exacto. Y después los mismos ritos cristianos que contenían muchas cosas de ritos, inclusive romanos, también acaban de ser destruidos, como tú dices, con el Vaticano II. Entonces es como que ya está, se han cumplido todas las profecías, todo lo que dicen todas las tradiciones. Entonces ahora tiene que acabar de cumplirse y que venga Calqui. Lo que va a venir. Mala mía. Es que como tú dices, la tradición grecorromana la destruimos y citando a Gómez Dávila, o sea, Nicolás Gómez Dávila, él decía que el cristianismo era la abuela del marxismo y hasta cierto punto esas hordas del Levante destruyeron toda la tradición helenística, mano. Y sobrevivió algo, no vamos a ser aquí fatalistas, ¿verdad? Sobrevivió algo en Bizancio, en Istambul, sobrevivió algo después posteriormente en los califatos, ¿verdad? Y después se transmite nuevamente a Europa y Roma también, o sea, sobrevivieron cosas. Pero la idea es que destruimos esos ritos, destruimos esa cadena, ¿verdad? Y lo que sobrevivió a través del catolicismo y hoy en día, pues ya después de Vaticano II no hay nada, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer ese puente, verdad? Primero, como lo que tú dices, o sea,
de cómo tú a través de la historia, yo a través de la astrología nos encontramos y podemos hacer algo. Y lo importante es empezar a crearle nuevamente estos Männerbund, ¿verdad? Estas ligas de hombres, no por un proceso político, no por un proceso social como algunos tradicionalistas con pues, inclinaciones más políticas anhelan, erróneamente porque el hombre ha decaído demasiado y no hay manera de que tú le digas, mira, vamos a pensar en algo intangible, ¿no? Porque es que ya políticamente todo el mundo quiere lo mismo. O sea, es la idea de crear estos grupos de personas para que así fomentemos un germen para el futuro, ¿verdad? Y así, cuando ocurra lo que vaya a ocurrir, que probablemente va a tener algún contexto tecnocrático de inteligencia artificial, que es lo que estamos viendo ya, como probablemente puede haber alguna especie de bifurcación entre personas que optan por un transhumanismo y otras personas que optan por un modo de vida más tradicional, más humano. Y eso hace eco de lo que tú estás diciendo, de cómo podemos proyectar, ¿verdad? Como hacen las computadoras hoy en día y los modelos de proyección que ven las cosas en el mundo y proyectan un futuro y los gobiernos se dejan y las corporaciones se dejan llevar por eso, pues nosotros los intelectuales también podemos hacer eso, ¿verdad? Y estamos meramente aquí filosofando y postulando cosas. Pero hasta cierto punto por eso es importante encontrarnos, hablar sobre estos temas y tú sabes, idear posibles futuros y posibles presentes. No sé si quieres añadirle más a eso. Claro, o sea, es al final también, como dice Évole y todos los textos tradicionales, el aura catena, ¿no? O sea, mantener la llama viva y mantener esta unión invisible entre, bueno, en tu caso y en el mío y otros que nos conocemos. Honrar el fuego y no las cenizas, exacto. Honrar el fuego y no las cenizas, o sea, habemos gente como tú y yo que nos conocemos y estamos en un camino muy similar y habrá en cambio muchísima otra gente que no conocemos. Yo inclusive estoy seguro que hay gente que es tradicionalista, aunque la palabra no también sabe, es que no sabe ni qué significa la palabra. No lo sabe. Claro, y no sabe qué es eso y nunca he estudiado nada de esto, pero o sea, y nunca en la vida, en mi vida lo voy a conocer porque quizás está metida, no sé, en un pueblo en la mitad de quién sabe qué país, pero ahí está. Entonces, eso no es casual, es causal. Y hay esta cadena, esta unión invisible de todos nosotros, que yo sé que es así, porque me ha pasado, inclusive a mí me ha pasado esto, lo comento aquí contigo, porque y en internet, en fin, o sea, en YouTube, tu canal me gusta porque es para tratar esos temas, porque a mí también hay gente que me ve como alguien muy serio, muy estructurado y como que, wow, este tipo, estas cosas que escucharle decir. Tú eres como un M&M. M&M le dicen allá en Ecuador, ¿verdad? Los M&M. ¿Tú tienes M&M? M&M's. Sí. Ok, pues tú eres un M&M. Tú eres duro por fuera y sabe por dentro. Sí, qué buena descripción. Puede ser. Pero, o sea, porque cuando a veces yo hablo de estas cosas, la gente como se desubica, se descoloca. Pero a mí me ha pasado que yo me he conocido con gente, no sé, en una discoteca, porque yo también soy moderno y también vivo, soy parte de ese tiempo y también hago cosas que hacemos toda la gente en nuestro tiempo. Ya yo no voy a también, estar diciendo. todo el mundo. Somos millennials, senials. Sí, o sea, no estoy encerrado en una cueva queriendo alcanzar, no sé, la trascendencia o la iluminación, no. Aparte, yo soy eboliano y como eboliano no soy... podrías hacer eso. No podría. Yo tampoco. No, a mí mi trascendencia me va a ir por otro lado, no sé por cuál, pero por ese no. Y la música, entre paréntesis, la música tiene un carácter, hasta Ébola lo reconoce en Metafísica de la Guerra, la música tiene un carácter también espiritual y hasta iniciático en muchos casos, o sea, y quizá hoy en día la música electrónica es la que más lleva la delantera en eso, porque te lleva a estar en estados extáticos que te hacen que te eximas de tu individualidad y te conectas con otros planos de la realidad, que no es esta realidad manifestada material. En mi experiencia personal ha sido así. Son los ritos modernos, exacto. Ese es el rito de ir a la discoteca, de meterte la éxtasis, o sea, ese es el rito de ahora, o sea. Pero o sea, no quiero decir que yo lo hago de esa manera así, pero cuando lo haces consciente, porque hay gente que hace esto por temas sociales, me da cuenta, hay gente que va a bailar y que baila y que está en la fiesta, ni siquiera le gusta la música ni nada, pero es por lo que hay que hacer. O en cambio, cuando veo que hay alguien que está consciente en lo que está haciendo, hay una conexión. Y a mí me pasó esto en una discoteca, quiero dar el ejemplo de discoteca porque me parece que es genial para el mundo en el que vivimos. No fue en una biblioteca, no fueron en unas ruinas,
no fue en un castillo, en tantos lugares que he visitado, no fue en un palacio, no fue en un bosque, fue en una discoteca. Entonces me acercó, ahora somos amigos, antes, y me dijo, tú y yo nos conocemos de otra parte. Y yo le digo, cabrón, le digo, sí, yo también te conozco, y le conozco, no sé de dónde, pero nos conocemos, y sabemos, ahora nos llevamos, ahora somos amigos. Dice, no te acuerdas, pero nos conocemos. Y es esa cosa que no le puedes explicar racionalmente ni lógicamente, como hablábamos al principio, ese es otro mito. Los humanos no somos ni lógicos ni racionales, el racionalismo es estúpido, porque no considera todo lo que está más allá del proceso biológico y de la razón del hombre, que es una maravilla. Esa es la sincronicidad, no sé cómo se dice en español, synchronicity, la sincronicidad de Jung, o sea. La sincronicidad, exactamente. Sincronicidad Entonces, de Jung, claro. Estas cosas a mí me confirman de que hay esta aura catena, que hay esta unión invisible de hombres en este sentido de la vida, ¿no? Y él también estaba en una búsqueda espiritual a su manera y nos encontramos en una discoteca, entonces fue como que, ya ves, o sea, qué cosa, ¿no? Cosa que no me ha pasado ni siquiera en iglesias, me pasó en una discoteca. O sea, por eso digo que quizás eso sea parte de los textos tradicionales que te hablan que vamos a tener acceso a otras vías espirituales de forma más directa y hasta más fácil, más asequible que lo que era antes. Esperemos ya, si yo no digo que estoy en esto, ojalá esté en ese camino, agradecería a la divinidad que lo esté, pero bueno, estamos haciendo y lo importante es hacer, o sea, otra cosa que para mí me parece importante es hacer, o sea, en eso somos occidentales y hay que ser coherentes con nuestro ser occidental y el ser occidental es hacer. O sea, cuando estaba Alejandro Magno enfrentado a la India, había esta clásica encuentro de los filósofos que le acompañaban a Alejandro Magno y de los filósofos hindúes. Y los filósofos hindúes le empiezan en este debate con los griegos, ¿no? Y le dicen que son los gimnosofistas, me parece, ¿no? Entonces, el gimnosofista, para ellos hay muchas expresiones de la vida y no necesariamente la reencarnación, como se le entiende mal hoy en día, sino distintas manifestaciones del ser a través de distintos planos, en fin. Entonces tú te mueres y puede ser que más adelante tengas otra manifestación de tu mismo ser. Pero en cambio para el griego solo se vive una sola vez y por eso se le impele tanto a la acción. Y eso me parece que es tan importante en nuestra parte, ¿no? Y a veces los gimnosofistas es interesante porque la historia es que llegan y les dicen, bueno, los griegos empiezan como buenos occidentales, que también en eso somos bastante occidentales nosotros, nos encanta pensar y reflexionar, sacar ideas y de las ideas y más cosas y todo. Entonces le pregunta uno de estos hindúes gimnosofistas, que no sabemos bien de qué doctrina religiosa eran, porque los que recogen estos textos son griegos, entonces no sabemos de qué religión eran, pero que eran hindúes. Estaban en la montaña, serían yogis, alguna cosa así, y le dicen, bueno, ¿y qué es el amor? Le pregunta el yogi yo digo el yogi porque deben haber sido yogis, a uno de los filósofos griegos, y el filósofo dice, bueno, ¿qué tipo de amor? Le dice, o sea, hay 20.000 tipos de amor, está el amor a lo divino, el amor entre hombre y mujer, el amor entre hombres, el amor entre hermanos, el amor entre padres e hijos, el amor hacia los padres, en fin. Entonces el yogi se da cuenta que el tipo no sabe lo que es el amor en un sentido más trascendente, porque el amor es el amor universal de alguna manera a todas las cosas, y le dice, bueno, ¿qué es el sufrimiento? Y otra vez el griego le dice, bueno, ¿qué tipo de sufrimiento? Entonces agarra el yogi y se echa fuego y se prende y dice, esto es sufrimiento, y se muere. Y el griego se queda, ¿qué carajo acaba de pasar? O sea, como diciendo, yo pienso que este cineasta chileno Alejandro Jodorowsky o Jodorowsky debe haber sacado en su clásica película el Topo, debe haber sacado de esta historia una de sus escenas, porque pasa eso, ¿no? Sí. Le dicen que pega un tiro y gané, se mató y ganó, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Que a pesar de que estamos metidos en un tema de pensamiento, también somos de acción. O sea, es una trascendencia hacia lo inmanente. En cambio, el Oriente es una inmanencia hacia lo trascendente. Claro. Y bueno, entonces, en fin. Es como hay, no sé quién dijo esto, pero alguien dijo, hay una cita que dice que la yoga de Occidente es la ciencia y la ciencia de Oriente es la yoga. O sea, que hace... qué interesante. Sí, sí. Perdona que te interrumpa, perdón, continúa. No,
Me encanta tener este tipo de conversaciones porque son enriquecedoras, o sea, Claro. sí, sí, para mí es un lujo conversar ahora contigo porque tampoco es fácil tener este tipo de conversaciones hoy en No, no día. lo es, para nada. O sea, y de dicho modo, o sea, para mí también es un lujo y un placer, o sea, porque realmente, y eso es lo importante de poner esto en internet y que hayan otras personas que se encuentren y crear esos Männerbund. O sea, y nuevamente citando a Ébola, o sea, que probablemente, o sea, yo hace 8 años, no, 2000, sí, hace 8 años yo te hubiese dicho, wow, Ébola era lo más grande. Y hoy en día, pues he refinado mi pensamiento y hay cosas que no concuerdo con él. Pero, o sea, él describió bastante bien, como tú mencionaste, el mundo moderno. Lo único que le faltó es la cuestión tecnocrática que nosotros la estamos viendo hoy en día en relación a la, pues a las computadoras, la inteligencia artificial. Eso es lo único que le falta porque él no estaba vivo para ese entonces. Pero una de las cosas que más a mí me causaron un angst existencial fue la idea del derrotismo de Ébola, ¿verdad? Que probablemente es su talón de Aquiles más grande, la idea de que, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Colectivamente, ¿verdad? Y él lo que Sí. menciona es, pues, monta el tigre hasta que se canse, retírate al desierto de tu corazón, citando a Nietzsche con esa frase, y perdura, ¿verdad? Pero a la misma vez, como tú dices, el hombre de Occidente es un hombre de acción. Queremos hacer algo, tú quieres hacer algo, yo quiero hacer algo, queremos... no, hay una preocupación humana social con el entorno que nos rodea, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? Y yo siempre he pensado, ¿verdad? Que la astrología, el pensamiento védico, el pensamiento helenístico también, que es la misma tradición indoeuropea, tú sabes, ese mundo precristiano, ese mundo, tú sabes, ese periodo específico desde el siglo II antes de Cristo hasta, digamos, bueno, hasta digamos el siglo IV después de Cristo, justo antes de que empezaran los cristianos a tomar más control. O sea, ese mundo, mano, eso es como que la desconexión, ¿verdad? Y teníamos algo con el catolicismo, pero lamentablemente el catolicismo ya murió. Y eso es un tema que trae mucha controversia en la comunidad tradicionalista, ¿verdad? La idea de que hayan Claro. tradicionales como nosotros que digan, mira, ya la iglesia no es la iglesia de antes, ¿verdad? ¿Qué solución podemos hacer? Nosotros que somos, y no sé tú, Y pero no solo a mí me gusta llamarme reaccionario hasta cierto punto, como nosotros, digamos, reaccionarios, millennials, senials, moder- modernistas reaccionarios, ¿no? reaccionarios, reaccionarios modernistas, o sea, cómo nosotros podemos derribar esa idea del derrotismo bolino, del derrotismo tradicionalista, ¿verdad? Ese derrotismo chatría del guerrero que se da cuenta, wow, perdimos la guerra, ya esto es un decaimiento total, estamos entre ruinas, ¿verdad? Que es el nombre de uno de mis discos, Entre Ruinas, o sea, de cómo podemos vencer esa idea de que estamos entre ruinas y no hay más nada que hacer. Pues la idea es cómo podemos hacer ese puente para conectar, por lo menos en nuestro entorno hispanoamericano, conectar al hombre hispanoamericano, eso es bastante ambicioso, ¿verdad? Por lo menos en nuestro contexto de habla hispana en América, de conectarlo con ese mundo védico, con ese mundo helenístico, con ese mundo tradicionalista, ¿verdad? No hay ritual, muy cierto, no hay un linaje, eso es cierto, pero están las escrituras, está el contexto y obviamente tiene que haber una interferencia divina, como tú dijiste, para que todo se cuaje y probablemente la hará en algún momento. Obviamente nosotros no vamos a ser partícipes de ella, ¿verdad? Porque, bueno, a menos que pase un milagro, ¿verdad? Pero la idea es, o sea, existe Los esa milagros pasan. los milagros, amén, definitivo. Y yo los he visto y me imagino que tú también. O sea, y estamos en un mundo de magia y jerarquías que nos rodea completamente. Y una vez uno va, La magia existe. claro, yo soy mago, o sea, yo hago esto, o sea, y no tan solo eso, o sea, de cómo uno imparte este camino y año tras año esta idea modernista va desligándose y haciendo eco de lo que dijiste de la historia de la discoteca. Ese es el maya del maya, es el maya de la modernidad sobre el maya normal, la idea de que nosotros no podamos tener experiencias trascendentales en la discoteca, en el strip club, en el putero, como le digan en cualquier... O sea, uno puede tenerla en cualquier lado porque el hombre no cambia. El ser es superior al
convertirse, ¿verdad? El ser es superior a lo que va a ser, que ese es el mito del progreso, como dijiste anteriormente, la idea de que no, ahora no es la revolución es después, el triunfo de la revolución viene después, viene mañana y llega mañana. No, esto no es lo que queríamos, es el próximo. Y es un constante fetiche con lo que viene posteriormente sin estar en el presente perenne, ¿verdad? Y Claro. o sea, esa es mi pregunta, ¿verdad? O por lo menos saber tu pensamiento respecto a esta idea que yo tengo de, ¿es posible hoy en día? O sea, porque tampoco hay que caer en la presa del pesimismo extremo, ¿verdad? Y tener algo de Júpiter y ser algo optimista, ¿verdad? Y tener algo de alegría. O sea, ¿es posible empezar Menerbunds, empezar grupos de... Fuerza de la alegría. ¿Cómo? La fuerza de la La alegría. fuerza de la alegría, o sea, de hacer un puente entre el mundo moderno de hoy y esa tradición que estamos redescubriendo y que cada vez más personas están redescubriendo. O sea, yo desde mi perspectiva helenística de astrología te puedo decir que hay muchas personas en los últimos 25 años que están devorando, traduciendo un montón de escritos helenísticos, astrológicos, el revisionismo histórico, aunque el status quo quiera negarlo, cada día gana más terreno. O sea, ¿cuáles son las posibilidades para nosotros ahora en el siglo XXI desde esta perspectiva tradicionalista, en tu opinión, verdad? Positivo. Sí, o sea, yo sí soy positivo, o sea, aparte de algún golpe muy personal que me ha hecho replantearme muchas cosas en un mal sentido, pero sí soy positivo. También siempre fui crítico de la visión pesimista, no solo de Ébola, sino de Guénon también, en general de la mayoría de tradicionalistas. Los tradicionalistas son pesimistas, o sea, el tradicionalista te dice, bueno, esto es así, es un ciclo fatal. Porque Y ya, están todo el entonces, día en la biblioteca y no están en la discoteca, por eso. exactamente, exactamente. Entonces, como ya está así, el Guénon te diría, Ébola al menos te daba una salida, pero Guénon te diría, esto es así, no hay nada que hacer. Entonces, más bien hay que entender que esto va a acabarse algún rato, porque así son los ciclos, y finalmente pasará y vendrá otro tiempo mejor, y mientras tanto uno tiene que estar apegado a una tradición exotérica, y nada más, y se acabó, Y vuélvete sufita. bueno, tu vida, y vives tu vida normal de 8 a 5. Bueno, eso a mí no me calza, porque a mí esto es el infierno. O sea, yo puedo ser cualquier cosa menos normal. O sea, cualquier cosa menos normal. Y en, esa, en eso estoy convencido de que sí hay como hacer cosas. O sea, primero a este Mannerbund, que es un concepto germánico genial, que es lo que, por ejemplo, la derecha liberal no entiende. O sea, el sentido comunitario no socialista, sino tradicional, ¿no? Que es Elitista, claro, elitista. Bueno, elitista, que es tradicionalista, elitista, claro. Jerárquico, en jerárquico. Alemania. En Alemania, con esta misma partícula del Manner, del Mannerbund, no me acuerdo la palabra, porque es una palabra alemana larguísima, inclusive había un tipo de feudalismo que era como... Männerbundgeschaft. Eh, Männerbundgeschaft oder algo así era. algo así, bueno, que es un tipo de feudalismo comunitario, que el feudo, desde el castillo y las tierras, varios nobles compartían, no era individual, o sea, es algo, para mí es hermoso. Ese era la idea de la SS hasta cierto punto también, pero no nos vamos También, a meter ahí. O sea, la no, SS no lo tenía traí. un castillo y tenían orden Es que, iniciáticas, o sea, estaban empezando, duró como 4 o 5 años, pero hubo ahí un germen, tú sabes. ah, es que, por ejemplo, para mí es importantísima la historia que ningún tradicionalista, ni Ébola, ni Guénon, ni ninguno de ellos llegaron a profundizar demasiado en lo que estaba pasando en Occidente en los últimos siglos antes de la Revolución Francesa y de la modernidad. Y, Siglo por ejemplo, XVIII te refieres. el mismo 18 y 17 y 16, Ok, esos tres siglos son importantes para entender nuestro presente en el sentido tradicional. ¿Por qué? Porque tanto Ébola como Guénon se centraron más en las tradiciones de Oriente y en la historia de las tradiciones de Oriente. cierto. Y Occidente le estudian sobre todo hasta la Edad Media. Pero después están estos tres siglos, que son el 16, el 17 y el 18, que pasaron un montón de cosas. Y por ejemplo, en nuestra tradición española, tú ves que hasta cuando no se abolieron, bueno, en nuestro caso con la independencia, todas las instituciones del antiguo régimen se acabaron. Pero en el caso de la península, los Aquí en señoríos, Puerto Rico no, en Puerto Rico no. bueno, ustedes pero Desde ustedes el fueron parte de 98, España. 98, 98, Exacto, en 98. Pero, o sea, digamos, en el Estado-Nación España se acaban, siglo XIX, las, principios, mediados siglo se XIX. acaban las instituciones del antiguo régimen en 1837 cuando se abolen las señorías. Y, por ejemplo, Ébola habla mucho de este
sentido del Señor espiritual y temporal. Y yo he encontrado documentos de los señores españoles que te corroboran que eso pasaba en España hasta el siglo XVIII y XIX. El señor de un feudo, de un señorío, era señor temporal y espiritual y te dice así. Entonces, tenemos esto tan próximo a nosotros. No es un señorío feudal védico de hace 2000 años, que también me parece increíble, que también es parte de nuestra tradición, pero en cambio esto es tan próximo a nosotros, en el tiempo, en la sangre, 400 en la años, sí, tradición más o menos. histórica, que todo se desconoce. Y cuando se empieza a conocer y entender más esas cosas, vamos a poder hacer mejores cosas. A mí, yo tengo una idea fija hace muchos años que no la he podido desarrollar. ¿Por qué? Por las circunstancias del mundo en el que vivimos. Todos trabajamos, tenemos que sobrevivir, tenemos que, en fin, seguir con nuestras vidas. Pero lo que yo quiero en un mediano plazo es reunirme con otra gente con las inquietudes y con la apertura de conciencia y con el grado de despertar similar, porque seguramente habrá gente que está mucho más despierta y avanzada que nosotros, por supuesto. Y con esa reunión de gentes, empezar a hacer esto en una comunidad no de internet, en una comunidad Dices real, o como sea, comprar terreno, o sea, y hacer una comunidad. eh, exactamente, tener tierras, no volvernos una secta al estilo, no sé, no, hacer algo así de real, que comience con gente que esté en esto, que nos reunamos y empecemos a hacer cosas. Y pasan, o sea, cuando yo digo que la magia pasa, cuando estás con gente que está en una vibración, una frecuencia similar, utilicemos términos más modernos, que me gustan mucho porque eso también es tradicional, las frecuencias, las vibraciones, o sea, el universo es sonido y música de alguna manera. Hay cosas que empiezan a pasar por sí solas. A mí me pasó aquí en Quito, yo tuve una época, un par de años, que estuve muy cercano a gente que estaba en esto y empezaron a pasar cosas que no te puedo explicar qué son esas cosas, porque yo no entiendo propiamente lo que eran esas cosas, pero eran cosas mágicas, se puede decir La de alguna manera. sincronicidad, claro, sí, sí, sí. De pronto eso se acabó por un tema trágico, terrible, de golpe, y en fin, hasta ahora no se podía hacer. Pero otra vez, por ejemplo, hay un grupo de gente que otra vez en Quito y en el Ecuador y en otras partes nos estamos reuniendo. Y cuando, es ya solo la reunión es importante. Y cuando hay esa reunión empiezan a suceder otras cosas. A veces, eso también es un problema que sí tenemos como occidentales. Queremos tener todo planificado y decir, bueno, primero compramos las tierras, después armamos el castillo o la casa, después tenemos de esto y después, no, o sea, en realidad en eso hay que ser espontáneos porque la divinidad es espontánea. Sí hay que tener un nivel de planificación, decir, vamos a reunirnos, vamos a tener unas tierras agrícolas, vamos a empezar a arar la tierra y hacer música y hacer poemas y hacer pensamiento y a revisar la historia y a tener fiestas y a tener todo. Y en el medio de que vas haciendo esas cosas pasan otras cosas de forma natural y es así. Y eso es lo que yo quisiera hacer. O sea, yo sé que funciona y que pasa porque lo he hecho. En el medio de esas cosas pasan cosas. Ahora, claro Hay que que tener fe, exacto, sí, hasta cierto punto, sí. para tener esto, obviamente son medios económicos y un poco de organización y encontrar a la gente, que quizá lo más difícil es eso, ¿no? No encontrar a la gente, no encontrarla, porque hay un principio hermético, metafísico, que a mí me ha resultado que es muy real, que no hay que buscar, porque cuando buscas, tú dices, ¿dónde habrá alguien así como yo? Y te desesperas. A mí me pasaba eso cuando era adolescente, por ejemplo, que yo no calzaba con nadie. Entonces yo decía, no hay nadie, qué mierda, no sé, te comías. Igual salías con tus amigos, te ibas a tomar por ahí o hacer cualquier cosa, pero te sentías siempre afuera de eso, porque decías, yo no soy así, o sea. Y cuando estás Yo ni participaba en eso, yo me quedaba en mi casa porque yo sabía porque yo me molesto, yo proyecto que me molesto y no quiero estar, y entonces la gente se molesta conmigo y creamos problemas, o sea, yo ni Bueno, participaba. en eso yo creo que por eso estudié relaciones internacionales, porque yo tengo una habilidad para la diplomacia única. Extrañamente, aunque no me gusta, soy muy social en muchas circunstancias, en fin. Y cuando dejé de pensar en eso, dejé de pensar cuándo será que voy a encontrar alguien como yo, encontré gente con inquietudes como las mías. Y después ya más grande me pasó lo mismo. O sea, en una época me concentré en tratar de encontrar gente así y después dije, no hay nadie. Y después, cuando dejé la búsqueda, aparecieron. Es curioso porque hasta la tradición bíblica te contradice. La tradición bíblica te dice, el Evangelio te dice, buscad y hallaréis.
pero no es así, o sea, el principio hermético tiene razón, no busques porque se te encuentra, o sea, es curioso, es rarísimo, eso es un tipo de magia, eso es magia, es una de las formas de la magia, que es real, que es efectivo, que pasan, o sea, y a veces en los lugares menos esperados, exactamente porque no somos ratones de biblioteca, y la vida, eso es algo que también hay que tener una conciencia muy profunda de esto, que a veces el tradicionalismo en general, incluido Ébola y Guénon, que aunque él le da tan duro al cristianismo y le da tan duro a las religiones abrámicas en un punto de su obra, a la vez adopta muchas posiciones de esas religiones abrámicas y del cristianismo y del semitismo, cuando rechaza la vida. Y más bien la espiritualidad clásica, indoeuropea, tradicional, de la cual también nosotros somos parte, herederos, es en cambio aceptar la vida, abrazarla y verle como una de las formas y las expresiones mayores de espiritualidad que existen. Entonces, el rechazo a la vida es muy complejo en este ambiente tradicionalista, porque se está alejando de la espiritualidad, de otras formas de espiritualidad que no pueden ser conocidas sino a través de la experiencia propia de la vida. Claro. Como quizá el caso más prosaico y trascendente, curiosamente, como una discoteca, o salir a la montaña, o en fin, tantas otras cosas. O sea, entonces sí hay un peligro con ese intelectualismo también que te dicen, no, ¿saben qué? No hay nada que hacer, tiramos los brazos. No, sí hay que hacer y hay mucho por hacer, de hecho. La clave yace en el balance, ¿verdad? En cómo, pues, en el balance y probablemente nosotros que partimos de estudios humanísticos podemos ver ese aspecto interdisciplinario, ¿verdad? La idea de hacer de todo un poco y de no, pues, excederse, aunque probablemente nosotros pecamos también de exceso a nuestra manera, ¿verdad? Sí. Que no somos perfectos, ¿verdad? Y de eso se trata ser un hombre, ¿verdad? De encontrar la perfección, la imperfección inherente que llevamos en nuestro corazón y partir desde ahí. Bueno, Francisco, esto ha sido un encuentro monumental. Gracias. Ha sido un Yo placer. te doy, no, el placer ha sido mío y yo espero que esto se repita porque yo quiero volver a hablar contigo porque yo estoy seguro que va a haber muchas personas en el internet que le va a encantar este video y a mí me encantó. O sea, yo de verdad quisiera volver a repetir esta pequeña charla que tuvimos. Y nada, vas a sacar un libro próximamente, ¿que tienes algún plan o algo? Yo el otro día bromeaba en Facebook, porque a mí la gente siempre me pregunta eso, y me dicen, Francisco, ¿cuál es tu próximo libro? ¿Cuál es tu próxima obra? ¿Qué estás haciendo? No sé qué. Y yo decía ahí, no sé, yo solo me planifiqué vivir hasta los 23 años, así que estoy viviendo de sobra ya 10 años. ¿Y cuántos tienes ya? Entonces, ¿63 o 64? no. Por ahí voy. No, tengo 33 de edad biológica. De Igual que yo, edad, igual que yo, igual que yo. de edad espiritual, no sé, me dicen que tengo el alma vieja, pero el Eso alma y el dicen, espíritu. pero eso es mierda también. Eso es mierda, pero. Porque aparte el alma y el espíritu no es lo mismo, en fin. Pero. Y te voy a decir Quiero por qué, publicar. te voy a decir por qué es mierda. Y esto es una cosa que estaba hablando con un amigo astrólogo mío. ¿Cómo? Y esto es un concepto moderno, ¿verdad? En la astrología no se plantea la cuestión de vidas pasadas y vidas modernas desde la perspectiva occidental como se entiende hasta principios del siglo XX, mediados del siglo XX. O sea, ¿cómo el alma puede ser vieja o joven si el alma es perenne? O sea, el espíritu más que nada, el alma tiene más connotaciones mentales, o sea, de ego. O sea, el espíritu, ¿cómo puede ser viejo o joven el espíritu si el espíritu es perenne? O sea, Está fuera el tiempo, claro, es exacto, atemporal, exacto, está fuera del cómo tiempo. el espíritu puede estar evolucionando, cómo el espíritu puede estar creciendo si son conceptos modernos, ¿verdad? Y eso es algo que estoy tratando Claro, de explicarle a otros astrólogos desde mi perspectiva tradicionalista. Y claro. es un punto que entienden, pero la idea de espíritu viejo, eso es, pues, ok, se entiende, pero también a la misma vez estás como que pegando conceptos modernos a conceptos perennes, porque en las Es una escrituras, metáfora. claro, claro, en las escrituras nunca te hablan de eso, de que el espíritu está creciendo, pero nada, eso es un término, eso es un tema para otro momento, pero sí quizás eres un espíritu viejo. Aparte, aparte del alma, ya desde la parte psíquica, que no es el espíritu, por supuesto, es otra cosa. El alma, que es la parte más material que existe del, De lo de la interno. manifestación, digamos, del nous, para utilizar La esa palabra griega. conciencia individualizada, ¿verdad? La conciencia individualizada, esa es la palabra. También
según la mayoría de doctrinas, es, o sea, no en todos los individuos, pero en la mayoría, cuando mueres, tu cuerpo físico también muere eso, no Muere, trasciende. muere O después, sea, la segunda muerte, exacto. bueno, pero ese es otro tema largo, en fin. Pero lo que me quiero despedir yo es agradeciéndote, diciendo que estoy encantado con esto y cuando quieras me avisas y nos volvemos a hacer otra reunión Claro que sí, claro virtual que y sí. una Y, entrevista. No me acuerdo que me preguntaste algo de despedida, ya se me fue. no, no, ya, olvídate. Y nada, lo más importante, besitos a todos nuestros admiradores. A todo. Venga, con mucho amor, con infinito amor. Algo que he aprendido, que me cuesta, que en la teoría entiendo, y que sí es verdad, el amor y la compasión son fundamentales también Eso es para cierto. la visión tradicional. Pero la gente confunde que el amor es dar la otra mejilla o agachar la espalda. O sea, también se puede amar con la espada en la mano. Muy cierto, muy cierto. Y esas son las cositas que hay que refinar dentro de la idea cristiana, ¿verdad? Porque el cristianismo también trae muchas cosas muy valiosas a la tradición. Y Valiosas y también negativas, muchas. sí, Eso, sí, eso solo sí, sería una entrevista solo para hablar de eso. sí, Pero sí, el gran problema del cristianismo, que aunque a los cristianos no les gusta reconocer, porque todos los cristianos cuando les dices de esos le lanzan la pelota al maniqueísmo, el cristianismo en la tradición occidental fue la que hizo esta dicotomía total entre los dos polos, ¿no? Entre lo oscuro de lo y la bien y lo malo. luz, entre lo bueno y lo malo y demás. Y hasta cuando la misma teología cristiana te dice que no, que solo hay un principio y que de ahí se derivan todas las cosas, inclusive el mal. O sea, el mal no es más que ausencia de bien en la teología católica. Eso Pero se trata, debe a la herencia judío, o sea, eso se debe a la herencia mediterránea del Levante, o sea, más a es la terrible. tradición pagana, ¿verdad? Eso fue lo que esa es la parte mediterránea, cómo divide esa herencia pagana hasta cierto punto, ¿verdad? Claro, y hace dos absolutos que no existen, que son casi, son ilusorios, que Correcto. son casi como dos entidades autónomas que no son tales. Y eso es un gran problema en Occidente porque es la del producto, o sea, nuestras sociedades actuales tienen una esquizofrenia terrible a causa de eso, lo que se llama vulgarmente la culpa, Sí. comúnmente la culpa, ¿no? Pero bueno, eso es, no nos extendamos porque es para Otro hablar tema mucho. para otro momento. Francisco, muchísimas gracias por estar aquí y nada, hasta Gracias a la ti. próxima. Cuídate. Más allá del bien y del mal se extiende un jardín, allí nos volveremos a encontrar. ONTAT SAT y Omnia, ¿cómo? ¿Qué era lo que? Vincit Omnia Veritas. Ok, ya, ok, cuídate.